Quiero compartir un tema hoy. Es un tema muy específico. Si usted tiene lápiz y papel ahí en su casa, tome nota. Le va a servir para tener una pauta acerca de la doctrina fundamental acerca de cómo Dios se revela a nosotros. Quise tocar este tema hoy porque es un tema actual. Hoy con la pandemia, hoy con las dificultades que están ocurriendo, mucha gente se atreve a decir por qué Dios no habla, o por qué Dios no se revela, o por qué Dios no hace algo al respecto. Es un tema común hoy en día por la situación que estamos viviendo. La gente se desespera en muchas situaciones. Y claro, ¿cuál es la tendencia de uno? A mirar hacia arriba y decir, ¿por qué Dios no habla? ¿Por qué no dice nada? ¿Será que Dios no habla o será que nosotros no queremos escuchar? Las preguntas, ¿por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no se muestra? Todo sería más fácil si lo hiciera, las hemos escuchado. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener como creyentes? Hoy quiero presentar cuatro argumentos de cómo es que Dios se revela, de cómo es que Dios se manifiesta y de cómo es que Dios habla al hombre. Es entendible escuchar estas preguntas de parte de los no creyentes. Pero en creyentes, ¿será que los creyentes dudamos a veces de que Dios realmente habla? ¿Será que algunos creyentes tienden a la duda también? No de que Dios existe, obviamente, pero de cómo hace las cosas, tal vez a veces los creyentes dudamos. A veces pedimos evidencias, ¿sí o no? A veces los creyentes estamos ahí pidiendo evidencias a Dios de que nos diga o nos hable qué es lo que va a hacer. La naturaleza de la duda está en todos, no solo en los no creyentes, a veces en los creyentes también. Te comparto un par de citas para que entiendan lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice Génesis 15:8. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Se recuerda que Dios prometió una tierra a Abraham y le dijo, yo te voy a dar una tierra. Tú sal, vete de tu tierra y de tu parentela que yo te voy a regalar y yo te voy a dar, ya te la di, una tierra prometida. Y entonces Abraham sale, pero en su oración Abraham le pregunta, Señor, ¿cómo sabré que voy a poseer esa tierra? ¿Qué es lo que había en la mente de Abraham? Duda. Él quería pruebas, quería evidencia de cómo él sabría si es cierto que existe esa tierra. Recuerda que en el tiempo de Abraham no estaba el iPad para entrar a Google y decirle, muéstrame la tierra de Canaán. No había nada de eso. Entonces Abraham pregunta a Dios, dame evidencias, Dios, de esa tierra. Éxodo, capítulo 33. No solo Abraham tenía dudas, Moisés también las tuvo, o Moisés quería algo más. Éxodo 33, versículo 17 y 18 dice, está bien, le dijo Dios a Moisés, haré lo que me pides. Le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Fíjate al nivel de conversación que estaba Moisés con Dios. Pero en ese momento Moisés como que se aprovecha, ¿verdad? De que Dios le dice, te considero mi amigo. Y en el versículo 18 Moisés le dice, déjame verte en todo tu esplendor. Insistió Moisés, era lo que él quería. Quería ver más de Dios, quería que Dios se mostrara de una manera más tangible, más visible, más real, más audible, tal vez. Y si siguen la historia de Moisés, se van a dar cuenta que Dios sí se manifestó de algunas maneras, pero en base a lo que él quiso mostrarle a Moisés. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3 dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Fíjense que Juan el Bautista ya había bautizado a Jesús, ya se había dado cuenta que Jesús era probablemente el Mesías, pero aún así todavía le quedaba un chasquito de un pequeñito sabor a duda. Cuando escuchó lo que Jesús estaba haciendo, entonces mandó a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o debemos? Fíjense que Juan el Bautista habla en plural. Tal vez él no tenía la duda completa, pero él estaba tratando de hablar por los demás. Señor, muéstranos algo más, dinos, habla, di si eres tú el Mesías prometido. Dudas, evidencias, siempre estamos pidiendo más evidencias. Juan capítulo 20, versículo 25. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Jesús ya
murió y resucitó. Y los que le vieron vinieron con la noticia a los demás discípulos y le dijeron: hemos visto al Señor. ¿Y qué dice el famoso Tomás? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Si a los creyentes a veces nos cuesta trabajar con la duda y queremos que Dios diga, hable o muestre, imagínense los no creyentes. Imagínense. Si nosotros, todos los casos que le mencioné aquí son de personas que tenían una relación con Dios y aún así estaban dudosos, aún así necesitaban que Dios hablase, que Dios mostrase o que Dios dijese. Evidencias. Antes de mencionarte los 4 argumentos que te digo yo son teológicos y profundos para entender cómo Dios habla al hombre o cómo Dios se ha revelado para conocerle, debes grabar esta pregunta en tu mente. Por favor, grábala. ¿Quiénes somos nosotros para decidir cómo Dios debe revelarse a sus criaturas o cómo Dios ha de hablarnos? ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo Él debe hablarme a mí? Lo que estoy tratando de decirte con esta pregunta es que no me puedo poner en una posición donde yo le digo a Dios cómo tiene que hablarme o cómo tiene que decirme o cómo tiene que mostrarme las cosas. ¿Quién soy yo para eso? En base a esta pregunta, quiero desarrollar el tema de los argumentos que Él da, no que yo le pido que sean de cierta manera. Un ejemplo más, se le preguntó a Bertrand Russell, un agnóstico ateo. Bueno, él se consideraba agnóstico, no ateo. La diferencia entre agnóstico y ateo es el ateo definitivamente dice no creer en nada de asuntos espirituales o de Dios. Un agnóstico, aunque no puede comprobar que tal vez Dios no existe, es escéptico a cualquier cosa que no sea lógica, a cualquier cosa que no se mida por la naturaleza o por las cosas que se ven. Bertrand Russell era un completo agnóstico. Muy inteligente, un matemático, filósofo, profesor, maestro. Y le hicieron una entrevista y le preguntaron qué le diría a Dios si él se encontrara con Dios más allá, en la próxima vida. Y Russell respondió: Dios, no nos diste suficiente evidencia. Y creo que Russell estaba equivocado en eso. Dios sí nos ha dado, digo yo, demasiada evidencia. ¿Será que Dios no habla o será que nosotros no queremos escuchar? Repasemos los argumentos o evidencias entonces fundamentales del cristianismo en relación a cómo Dios se expresa, habla o revela. Son básicos, son importantes y creo que usted debería anotarlos para poder entablar una conversación con cualquier persona que duda de cómo es que Dios se expresa o habla o se dirige a nosotros. El primer argumento o la primera evidencia es que Dios se revela o se evidencia a sí mismo en la creación. Dice el Salmo 19, 1-3: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, conocimiento. Versículo 3 es clave, subráyelo. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero con solo ver la creación y con solo ver el firmamento, con solo ver un día y cómo pasa el siguiente día y cómo la noche sigue a otra noche, no se necesita lenguaje ni palabras según este salmo para entender que Dios está ahí y que Dios habla. Dios no necesita hacer nada más. Ni siquiera hablar para dar a entender que Él existe. La evidencia está ahí. El problema con los agnósticos o con ateos es que no quieren tomar como evidencia lo que los limita. La creación está ahí, pero voy a tomar en serio solo lo que entiendo en la creación. Eso es lo que dice un agnóstico. Sí, la creación está ahí, pero voy a tomar en consideración o voy a tomar como una prueba solo lo que entiendo. Lo que no entiendo, pues lo dejan a un lado. Eso es básicamente lo que han hecho muchos agnósticos. Y yo digo, ¿y lo que no?
Lo que no puedo entender no es una prueba entonces. Ilustración. Me gustan los relojes antiguos. Aquí tengo puesto uno que tiene probablemente 60 años, más de 60 años. Y funciona muy bien, es mecánico, no es un reloj de cuarzo o un reloj de batería. Es un reloj suizo que tiene una máquina adentro increíble. De hecho, puedo sentir cómo funciona. Es literalmente un corazón mecánico. Y al gustarme los relojes, me he atrevido a abrirlos. Ya tuve la curiosidad cuando ya tuve un par de relojes mecánicos de abrirlos. De hecho, había uno que estaba un poco lento en la hora. Yo le daba cuerda, pero se me atrasaba 10 minutos. Entonces dije, bueno, lo voy a abrir, voy a ver qué hay dentro. Cuando lo abrí, entonces entendí que yo tenía muchas limitaciones como relojero. Según yo lo iba a arreglar, pero al ver esa máquina tan pequeña, entonces tuve que comprar algunas lupas de alto calibre para poder ver cada detalle, cada tornillo, cada resorte y cada cosita que había ahí en el reloj. He comprado algunas herramientas de relojero y me he atrevido a tocar algunos relojes a ver cómo funcionan. La verdad es que he dañado más relojes que he arreglado más relojes. Pero me he dado el gusto de ver cómo funcionan algunas cosas. Y le voy a decir algo, y este es el ejemplo. Sería tonto de mi parte abrir un reloj, tratar de arreglarlo, tratar de verlo, tratar de tocar algunas cositas ahí y decir, hay cosas que no entiendo. ¿Cómo pusieron este resorte aquí? Sería ilógico pensar que eso no tiene razón o que alguien no lo hizo, aunque yo no lo entienda. El argumento es que hay algo ahí inteligente que aunque yo no lo entienda, veo que es un diseño increíble y perfecto y que funciona. No puedo limitarme y no puedo dejar de lado las limitaciones que veo en esa máquina. En el universo es exactamente igual. Sería ilógico que yo mirara el universo y dijera, no entiendo por qué esos planetas están ahí, pero dejara esa evidencia aparte. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos y nos volvemos escépticos. Yo no sé qué conversaciones usted ha tenido o qué siente a veces en toda esta situación que está ocurriendo. ¿Qué evidencias más tal vez necesitamos para entender cómo es que Dios está hablando a nuestras vidas? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 también habla de lo mismo. La creación, la evidencia de lo que está ante nuestros ojos. Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, y el contexto ahí es todo lo que nos rodea, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice aquí, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de los seres humanos. Dios nos manifestó esto, lo dio a conocer. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, y aquí están las cosas limitadas para nosotros que solamente vemos con una vista física, porque las cosas claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, dice ahí, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La prueba, ahí hay una prueba, hay una manera en que Dios habla, hay una manera en que Dios firma algo con lo que Él es. Y es una manera de hablar de Dios. Es una prueba, es una evidencia de que Él está ahí. Las cosas invisibles se evidencian con las visibles. Ahí está la prueba. Las cosas hechas muestran su firma. Es como el reloj suizo, que si lo encuentro en una playa sería ridículo decir, oh, seguro las olas y las rocas y el movimiento de las aguas y el golpeteo del agua con la roca y el movimiento con la arena formó este reloj. Sería ridículo decir eso. Lo inteligente sería decir, ese reloj que me encontré en la orilla del mar, alguien lo construyó, alguien lo hizo, es la firma de alguien. Por eso digo que las cosas invisibles, tal cual estaba diciendo Pablo aquí, un argumento para las personas que no conocen a Dios. Las cosas invisibles se evidencian con las visibles. Las cosas hechas muestran la firma de Dios. Una foto es de un fotógrafo, no aparece de la nada. Si yo me tomo una foto ahorita, un selfie,
Hay un fotógrafo aquí, hay una mano que tomó la foto. Esa foto no la lanzo por ahí, alguien la encuentra y dice, oh, apareció una foto de la nada. Oh, miren, ¿qué hombre será este? ¿De quién será el selfie? Seguro el aire lo creó. No, yo tomé la foto. Es una foto que tiene un fotógrafo. Las cosas visibles son la firma, son la marca de Dios. Usted no puede hacer una película si no hay un director de fondo. Es un director que creó una visión de algo, imaginó algo y lo puso por escrito y luego consiguió actores e hizo una película. Usted no puede encontrar una película y decir esto no salió de la nada. Hay un director tras la película. No sé qué ejemplo más le puedo poner, pero hay firma en todo lo que nos rodea. Es Dios, es la inteligencia de Dios. Las cosas hechas no salen de la nada, alguien las hace. A esto los creyentes le llamamos, investigue más, diseño inteligente. No podemos obviar el diseño inteligente, pero claro, siempre habrán dudas. Quiero dejarte esos dos pasajes para que los vuelvas a leer y los estudies, porque son dos pasajes que argumentan la firma de Dios en lo creado. Esa es la revelación que nosotros le llamamos en forma teológica la revelación natural de Dios. Todo lo que existe da prueba y da evidencia de que Él está ahí y quiere acercarse a nosotros. Segundo argumento. Dios se revela o se evidencia, me gusta esta palabra, en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Mira lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Dios se evidencia o se revela en nuestros propios corazones. Fíjate que nosotros mismos parados aquí somos una evidencia de que Dios está ahí. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15? De hecho, dice Pablo, cuando los gentiles que no tienen la ley, fíjate lo que está diciendo él, fíjate el argumento, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Subrayen esa palabra, pues sus propios pensamientos. Estamos hablando de personas que no tienen ley, que no tienen Biblia, que no conocen de Dios. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan. ¿Qué es eso? La conciencia. Y otras veces los excusan. Nosotros mismos somos evidencia. Mi corazón es una evidencia. Mi conciencia es una evidencia. Aunque yo no tuviera ley, aunque yo no tuviera Biblia, aunque Dios no me hable audiblemente, aunque no hubiera revelación, Dios puso en nuestros corazones por default conciencia. En mi interior hay algo que me acusa o me excusa. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esa es una evidencia. Hay culturas que aunque no han conocido a Dios de la manera en que nosotros lo hemos conocido, a través del mensaje de una Biblia, a través del testimonio de alguien, a través de la palabra de Dios, tal vez no lo han conocido así de esa manera, pero sus conciencias los acusan, incluso de la maldad que a veces hay. Estaba leyendo una crítica en un artículo a la colonización de América, ahora que fue el 12 de octubre, supuestamente se celebra el Día de la Hispanidad o de la raza o qué sé yo, y hay muchas críticas actualmente a la celebración del 12 de octubre. Estaba leyendo una crítica acerca de la colonización y la celebración de la hispanidad, y bueno, la crítica decía que los españoles no vinieron a descubrir un nuevo mundo, vinieron a exterminar el mundo que existía aquí. Porque hubieron asesinatos, hubieron muertes, hubo saqueos, hubo destrucción, robo y un montón de cosas. Sí, cierto. Pero esto fue lo que me llamó la atención de la crítica. La persona que estaba escribiendo esto dijo que hubo todo esto y que además hubo otro robo, el robo de la inocencia de las personas que estaban aquí. Y ahí yo dije, momento, ahí sí no estoy tan de acuerdo. Como que el mundo de aquí era perfecto y como que los españoles vinieron a dañar el mundo que había aquí. Como que los españoles trajeron maldad. De hecho, el autor usa esta palabra y dice que todo ese mundo de Occidente que llegó aquí trajo la maldad. No, un momento, la maldad estaba aquí como estaba allá.
¿O usted cree que los indígenas que vivían aquí en América Latina eran unos santos viviendo en el jardín del Edén? Aquí había pecado, aquí había maldad, aquí también había asesinato, aquí también había exterminación. De razas superiores supuestamente, se creían ellos, y habían imperios y habían colonizaciones y habían guerras entre ellos también. Había robo también, había asesinato también. Así que tenemos que tener cuidado con eso un poco. Lo que quiero decir es que en nuestro interior hay una evidencia de que Dios existe. Cuando el ser humano hace lo malo, hay algo aquí. Hay niveles de maldad, sí, pero hay una evidencia. Siempre que usted haga algo malo, usted va a sentir algo aquí, porque es parte de lo que Dios puso en nuestra vida. Somos imagen y semejanza, somos criaturas de un Dios que nos creó esta humanidad, somos criaturas de Él. Hay algo aquí en nosotros, hay una evidencia, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero claro, nosotros nos hemos endurecido con las evidencias, vemos el mundo, sentimos, sabemos cuando algo está bien o no está bien, sabemos que hay algo más, pero no queremos profundizar en ese algo más. Nos volvemos agnósticos. Decimos, no, estamos limitados a eso, no lo vemos, no lo entendemos y lo dejamos. No seguimos buscando. Número 3, tercera evidencia. Dios se revela o se evidencia. Sigo repitiendo la palabra, perdón que la repita tanto, me gusta. Necesitamos evidenciar y aquí hay algunas evidencias. Dios se revela a través de su palabra. Y aquí viene la revelación por excelencia, la escritura, el lugar donde Dios se ha revelado a sí mismo de la manera más explícita que pudo haber hecho. Esa es la palabra, la escritura que usted tiene en su casa, que yo tengo aquí, y que Dios se tomó el tiempo para completarla y entregarla. Aquí está en nuestras manos. Esta es evidencia. Y aquí nadie me va a decir que está limitado, porque todos tienen acceso a esta evidencia. Todos pueden analizar esta evidencia. Todos tenemos el tiempo y todos tenemos la capacidad de poder analizar esta evidencia. Antes podía haber estado la excusa de que usted no sabía leer y por eso no se puede leer lo escrito, pero ahora todos sabemos leer. Aquí está. Mire lo que dice 2 de Timoteo, es uno de los pasajes fundamentales para entender esta evidencia. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios o el hombre de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De hecho, yo puedo argumentar, me atrevo a decir firmemente, con convicción, que la manera más confiable en la que Dios se revela a sí mismo es a través de su palabra. ¿Escuchó bien lo que dije? Esta es la manera más confiable, más explícita en que Dios se da a conocer a nosotros. Y es por eso que insistimos y volvemos a insistir en que usted necesita leer esto y entender el mensaje que hay aquí, porque es palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestras vidas. Es mucho más fácil dudar de algo que es privado y que está confinado a un individuo que en esto. Alguien puede venir y decirme: Dios me reveló algo, pero ¿y cómo yo sé que Dios se lo reveló? O tú mismo, yo podría sentir una voz audible diciendo: Miguel, Miguel. ¿Y cómo yo sé que es Dios el que me está hablando y no es el diablo? Esto es evidencia para todos, para una comunidad. Dios la planeó así. No es el convencimiento de un individuo. Estamos hablando de un libro escrito en miles de años por más de 40 escritores. Un libro escrito con el mismo lenguaje, el mismo significado. Todo lo que está aquí está conectado. ¿Cómo es posible que en 5,000 años de historia se conecte todo? ¿Cómo es posible que más de 40 autores en 66 libros logren tener lo mismo en su mente? Eso no es posible, ese récord no lo tiene ningún libro, solo Dios hablando al hombre. Imagínate, todo lo que hay aquí unido en un mismo lenguaje en tanto tiempo.
No hay dudas de que esto es la palabra de Dios, porque no depende de mí, no depende de un individuo. Es Dios quien firma o inspira o exhala el mensaje que hay aquí. Por eso es importante en 2 de Timoteo 3:16 entender esta palabra. Toda la escritura es inspirada. Cuando dice inspirada es una palabra griega que significa exhalada. Es un aliento. Es Dios hablando a una persona. Cuando Moisés estaba escribiendo el Pentateuco, era Dios dictándole, era Dios diciéndole lo que tenía que escribir. Claro, Moisés lo escribió con sus características peculiares y propias y culturales, pero era Dios diciéndole lo que tenía que escribir, era Dios inspirándolo. Cuando Pablo estaba escribiendo, era Dios inspirándolo, exhalando sobre él la palabra que nosotros necesitábamos escuchar. Podemos leerla en comunidad, no es privada, esto no es privado, es para leerlo en comunidad. No depende de un individuo, Dios la dio para todos. La verdad de Dios no está sujeta a nuestras ideas personales, está dictada por Él y disponible para que todos la puedan ver y verificar. Eso es muy importante en esta evidencia. No es de carácter privado, está abierto para todos. Tú la puedes leer, yo la puedo predicar aquí el domingo, pero tú puedes abrirla y revisarla y refutarme si yo no estoy compartiendo lo que la palabra de Dios dice aquí. En ese sentido no es particular, es de una comunidad. Todos estamos aquí entendiendo y estamos de acuerdo en que Dios habló aquí. Es la forma en que Dios lo hizo para que fuéramos protegidos. Para que no viniera un fulano aquí y dijera, yo he recibido palabra de Dios, tienen que recibir la palabra que Dios me habló a mí. No, es lo que Dios dice aquí. Por eso que estamos protegidos en este libro. Deberías leerlo, deberías ver lo que Dios quiere hablar a tu vida. Si tú estás esperando un mensaje de un fulano, de un mengano, de un pastor, de un líder, está bien, déjate guiar por ellos. Pero es esto lo que va a guiar tu vida. Si tú no inviertes en leer esto, si tú no tomas los consejos de Dios que están aquí, tu vida está en peligro, estás corriendo el peligro de desviarte, porque ningún hombre te va a dar un mensaje correcto, ningún hombre te va a dar un mensaje correcto si no está basado en esta palabra. Así que si estás esperando que un fulano vaya a hablar a tu vida, deja de esperar, agarra tu Biblia y lee lo que el Señor quiere para ti. Martín Lutero fue encerrado en una cárcel porque él comenzó a levantar la palabra de Dios y decir, esto debe estar accesible para todos. Había una iglesia en el tiempo de Martín Lutero que quería monopolizar el mensaje solo a través de unos cuantos. Solo algunos cuantos podían leer la Biblia, solo algunos cuantos podían interpretar la Biblia. Martín Lutero dijo, no, esta es la palabra de Dios. Y lo encerraron por eso. Tuvo que ocultarse, tuvo que esconderse por eso. Y mientras estaba escondido ahí en un castillo, empezó a leer la Biblia y empezó a encontrar todas esas cosas que Dios habla al hombre. Y se convenció que esto necesitaba ir a cada persona. Lee tu Biblia, es palabra de Dios. Es la evidencia más grande, explícita y textual que tenemos. Es la voz de Dios. No necesitas oír ninguna otra voz. Nadie más tiene que hablarte. Esta es la palabra de Dios. ¿Saben? Tengo más confianza en esto y en leer su palabra. Si algún día yo estoy por ahí y escucho Miguel, en esto confío yo. Cualquier persona puede venir a susurrarme al oído, pero esto es palabra de Dios. Él lo quiso así y es la evidencia perfecta para nuestras vidas. Por lo menos hasta ahora o hasta que Él lo diga. Juan 20, 30, 31 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas, dijo el apóstol Juan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre ustedes tengan vida. Estas palabras se han escrito aquí para que tengan vida. Son testimonio de Él. Somos una comunidad centrada en esta revelación. No hay otra, ni nos basamos en otra. En esta revelación Dios habla literalmente a mi vida. Número 4, cuarta evidencia, y con esta termino, porque es la evidencia que cierra todas las demás.
Dios se revela o se evidencia a través de Cristo. Porque justamente estas palabras fueron escritas para que en Cristo tengamos vida. El mensaje que hay aquí es central y se centra en Cristo. ¿Te quedan dudas? Dice Dios. Ok, en resumen Dios dice, les entrego, si ustedes quieren escucharme, dice Dios, ahí tienes el testimonio, está la creación. Noche a noche, día a día, no necesito hablar, no necesito decir nada. Si tú ves la creación, hay que ser, yo no sé, para no entender ese diseño inteligente. En tu corazón, dice Dios, está la conciencia y está lo que se necesita para ir más allá, para entender que hay un Dios bueno, para entender que hay un Dios detrás de las cosas. Porque algo aquí en mi corazón se mueve para entender que existe el bien y el mal e ir tras ese mensaje para descubrir más. Dios dice, ahí está esa evidencia, ahí está tu evidencia en el corazón. Aquí está mi palabra, que nosotros somos privilegiados de tenerla en la mano. Otras personas no han podido tenerla en la mano como la tengo yo aquí, hoy. Ahí está mi palabra, dice el Señor. Pero si te quedan dudas, ¿sabes lo que hizo Dios? Dijo, ok, voy a ir yo mismo a evidenciar este asunto. Yo mismo voy a ir a vivir entre ustedes. Yo voy a ir y voy a pisar la tierra. Yo mismo voy a ir para estar con ustedes y yo mismo se los voy a decir. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de profetas y por medio de sueños y por medio de visiones y por medio de fuego y agua y milagros. Hoy, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Esa es la revelación de Dios para estos últimos tiempos. A este, dice el autor de Hebreos, lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Fíjate cómo se va cerrando el círculo de las evidencias. Cuando yo miro el universo, los cielos y todo, y digo, ¿y quién hizo esto? ¿Quién lo hizo según Hebreos? En él y por él fueron hechas todas estas cosas. ¿Quién? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios encarnado. Todas las evidencias se cierran en la persona de Cristo. La imagen del Dios invisible se hizo visible. Ok, ¿quieren verme? Dice Dios. ¿Quieren más evidencias? Ahí está la encarnación. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Quieren más evidencia? Ok, yo mismo se las voy a dar. Voy a ir yo mismo a hablar con ustedes. Le dicen a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, le dijeron sus discípulos. Estamos hablando de los discípulos. ¿Y qué les dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. Tanto tiempo he estado aquí, no se dan cuenta que soy yo mismo hablándoles a ustedes. Dios está aquí con ustedes. No hagan una pregunta tonta, les dijo. La evidencia está aquí, soy yo. Yo he venido a hablar con ustedes. Yo he venido a entregar el mensaje en forma personal. La imagen del Dios invisible, lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el más importante de todo. Lee Strobel, termino con esta ilustración. Lee Strobel fue un ex ateo y también periodista. Y él escribió un libro llamado El caso de Cristo. Escribió que él no puede pensar, eso fue lo que dijo él en sus propias palabras, no puede pensar en un evento mejor atestiguado en la historia antigua que la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y él se vio confrontado con averiguar esto por la conversión de su esposa. Él era ateo, su esposa era igual que él, pero su esposa se convierte al Señor. Su esposa recibe al Señor Jesucristo en su vida. Su esposa tiene una forma interesante de entender que Dios existe. Y Dios se lo muestra a través de un milagro en su hija. Tuvieron un problema en un restaurante con su hija y alguien le salvó la vida a su hija, una enfermera que estaba ahí. Cuando ella habla con la enfermera, lea el libro o vea la película. La enfermera le dice, ¿sabes qué? Le dice, yo no iba a venir aquí hoy, pero Dios me dijo que viniera hoy aquí. De alguna manera yo sentí que tenía que estar aquí.
Algunos dicen Dios no habla. Yo creo que sí habla. Habla en nuestras vidas cuando nosotros decidimos verle. Y entonces ella recibe al Señor, conoce del Señor. Interesante, este hombre se siente tan molesto, tan enojado porque su esposa comienza a buscar de Dios, que entonces como buen periodista comienza un caso contra Jesucristo. Voy a averiguar si este fulano realmente estuvo aquí o no. Y en toda su investigación, y de aquí nace el artículo que él escribió, un artículo que fue rechazado por el periódico donde él trabajaba. Entonces su esposa le dijo, bueno, haz un libro. Si te rechazan tu artículo, haz un libro. Y escribió el libro. El libro se llama, lo escribió en 1980. Bueno, lo sacó libre en 1980, El caso de Cristo. En el 2017 salió la película y se la recomiendo. Se llama igual así, El caso de Cristo. Y él expuso su investigación en la cual buscó todas las evidencias para comprobar que Jesucristo realmente no había estado aquí, que no era Dios. Pero encontró lo contrario. Todas las evidencias apuntaron a que Jesucristo era real y que lo que hizo era real y que Él era Dios. Todas las cosas son sometidas en Cristo, en el universo y en su palabra. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles, ojo con esto, e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Podemos decir que Dios no se ha revelado a sí mismo de todas las maneras que nosotros quisiéramos, pero no podemos decir que Dios no se ha revelado. ¿Entendió lo que dije? Podríamos decir que Dios no se ha revelado a nosotros de la manera en que yo creo o se me imagina que Él debería revelarse a mí. Dios debería mandar un par de ángeles a decirme en forma personal que Él existe. Dios debería hablarme, Miguel. Me recuerdo esas películas antiguas que veíamos de la Biblia, ¿verdad? Y estaba Noé en el campo y de repente escuchaba Noé. Y él trataba de poner la oreja a quién le estaba hablando. A mí Dios nunca me ha hablado así. Pero le voy a decir una cosa. El mensaje que hay aquí, y cada día que me levanto y veo la creación, cada día que respiro y cada vez que mi corazón late, entiendo que existe un Dios. Y cuando me dejé guiar por las evidencias que Él da a mi vida, entonces ocurrió algo increíble. Cristo vino a mi corazón y desde ese día mi vida ha cambiado. Y es lo que tienes que entender tú, es lo que tienes que tomar nota, es lo que tienes que predicar, es lo que tienes que hacer. Todas las evidencias se consuman en Cristo, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si no has querido escuchar, es otra cosa. Si algunos no quieren oír, esa es otra historia. Pero déjame decirte que Dios habla, Dios dice y Dios muestra. No como nosotros quisiéramos, pero de que lo hace, lo hace. Ora al Señor ahí donde estás. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado a mi vida, Señor. Gracias porque has hablado de muchas maneras, de muchas formas. Y hoy hablas a través de tu Hijo, Cristo Jesús. El testimonio de Él está aquí en su palabra. Si no tienes a Cristo en tu vida, empieza reconociéndole como tu Señor y vas a ver cómo se abren tus ojos a todas las evidencias que Dios presenta en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, pedimos que el mensaje de tu palabra, Señor, sea predicado. Señor, que las personas abran sus ojos a las evidencias que tú les presentas con gracia y con misericordia. Ni siquiera deberías hablarnos, Señor, ni siquiera deberías buscarnos, ni siquiera deberías decir nada, Señor, porque nosotros mismos decidimos alejarnos de ti, pero en tu misericordia tú has hablado, tú has dado evidencias, tú has dado testimonio y tú nos buscas. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Abre los ojos espirituales de aquellos que lo necesitan, abre esos oídos, Señor, para que escuchen el mensaje.
Abre esos ojos espirituales para que vean la evidencia y te reconozcan como Señor y como Dios. En el nombre de Jesús oramos por nuestra generación, nuestros pueblos, nuestras naciones y nuestros hermanos y familia para que conozcan de ti. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a entregar el mensaje claro o el mensaje que ellos necesitan. Señor, pon palabras en nuestra boca, versículos como estos, para dar testimonio de la evidencia que tú presentas a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.